Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como esta que nos acompaña. Mi nombre es Ronald Coronado, me acompaña Jonathan y Alexander. Somos Retablo Musical y en esta oportunidad nos vamos a reunir para consumir una droga musical que para quienes ya conocen van a renovar su consumo y para quienes no conozcan van a ser, esperemos, un aporte a que puedan indagar en aquellos recovecos que te propone esta maravillosa propuesta musical. Nacida en Perú y con proyección internacional. Hablamos de Sylvania. Y lanzo la pelota como en la cancha. ¿Cómo llegó hacia ti, Alex, Sylvania? Hola, Ronald. Bueno, Sylvania, yo no tenía mucha conciencia de la música de este dúo, pero en los años 2005, 2006 puede ser, donde yo frecuentaba estos lugares en el centro de Lima, tipo Yacanas, o había uno que era cruzando también la Plaza San Martín, Etnias. Yo recuerdo haber escuchado o haber tenido recuerdo de esta música, de Sylvania. Y lo tengo porque luego he escuchado el disco, he escuchado algunos temas más y he dicho, esto lo he escuchado en una vida pasada, cuando era joven. Y ahí fue, en el centro de Lima, ¿no? Entre rock, entre punk y tal, ahí también aparecía Sylvania como unos maestros de la onda subterránea, ¿no? No sé, Jonathan, ¿qué recuerdos puedes tener de esta música? Bueno, en lo particular yo sí llegué un poquito más tarde a Sylvania y es más, creo que llegué al revés. Como ustedes saben, yo un tiempo viví en la zona este de Lima, específicamente en el distrito de Vitarte, y tenía un bar que quedaba a muy pocas cuadras de mi trabajo y de mi casa, y era muy frecuente que podía ir a ese bar saliendo del trabajo, y había como que una manchita con la que siempre nos encontrábamos, plan de 6:30 de la tarde, y esos tramos entre las 6 y 9, que no hay mucha gente, nos apoderábamos. Pero el dueño del bar, el buen Carlitos, tenía una muy buena selección musical y nos engreía, pero también proponía cosas, ¿no? Que eso como debe ser en todo lugar. Y él tenía pues un televisor y recuerdo haber visto a un tipo con una suerte de uniforme militar, con un kepí, bailando en una tonadita así medio Idiotech de Radiohead, y había un símbolo de televisión española y estaban cantando en un perfecto castellano que no era español, y dije, aguanta. Y entonces luego me di cuenta que estaba escuchando Cielo, que ha sido el proyecto posterior de Sylvania, y estaba escuchando Líneas Rectas. Y me pegó mucho esa presentación porque quienes han visto, bueno, no sé, los invitamos a que puedan ver esa presentación y ese video. Los pasos de Coco o de Coco, mientras Mario está prendido de los sintetizadores y de las maquinitas, son muy infantiles, tienen una gracia y una cadencia bien extraña. Y a mí me embelesó. Entonces, a partir de ahí averigüé que esta propuesta Cielo tenían una propuesta anterior que no tenían, que era una propuesta muy distinta, ¿no? Iba a decir no tenía nada que ver, pero en verdad sí tiene mucho que ver. Y tenía una propuesta enraizada en el shoegaze. Y el shoegaze es un género complejo para mí porque creo que a pesar de su extrema dulzura, es un género para el cual al menos yo, tengo que estar predispuesto en cuerpo y alma para poder escucharlo. No lo puedo escuchar en cualquier momento. Necesito un momento muy particular para disfrutar el shoegaze. Y cuando escuché el primer tema que escuché de Sylvania,
tenía que ver con otra de mis grandes pasiones, probablemente de mis más grandes enfermedades. Tenía que ver con César Vallejo. Y lo primero que escuché de Silvania fue Trilce. Claro. Y entonces Primera eso canción del disco, ¿no? Wow. ahí como que no logro descifrar hasta ahora cómo es que se pueden hacer esos sonidos, más aún en esos años y con la tecnología de esa época, Con cinta, ¿no? ¿no? Y suenan unos delays mezclados que parecen un canto de sirenas distorsionado y una guitarrita simple, acústica, y me dejé llevar. Y me atrapó, me cagó. Es atrapante, ¿no? Me Sí, cagó, o sea, envolvente, ¿no? uf. Y a partir de ahí, no, o sea, consumí de una manera muy selectiva. O sea, lo primero que escuché fue En Cielo de Océano, pero después me di cuenta que había Paisaje 3 y había una serie de discos que había hecho Silvania. Tambor de ley. Que o sea, me sorprendía que no se les conozca tanto. Y creo que ahí ya podemos ir un poco a soltar un poquito de datos, ¿no, Alex? Para tener... O Ronald, que ahí querías comentar algo, creo. Sí, porque faltaba mi experiencia de cómo llegué. Sí, perdón. Sí, Perdón. Bueno, yo recuerdo que el año 2008-2009, vagamente recuerdo la noticia del asesinato de un músico en España. Y hablaban de... ahí fue que escuché Coco Cielo. Posteriormente, cuando ya había pasado por una etapa de escuchar punk, post-punk, las digamos, experimentaciones electrónicas, New Wave, etc., llegué a Shoegaze. Y bueno, también llegué a Cocteau Twins, llegué a My Bloody Valentine, y Slowdive, que es una de mis bandas favoritas. Y ahí reconecté de ese suceso trágico al sonido que propone Silvania, y con una propuesta propia, porque como bien dices, yo no soy músico ni nada, pero los sonidos que te envuelven, por momentos espaciales, por momentos de una nostalgia desesperanzadora, y las letras altamente poéticas, te crean unos paisajes interiores maravillosos y que te dan unos vuelos muy placenteros, ¿no? O sea, y hay algo muy cierto que dice Mario en varias entrevistas. Su preocupación es lograr una música bella. Sí. Y lo logra Con creces. con creces absoluta, ¿no? O sea, y una de las cosas que también interesantes escuché decir es que cuando uno hace una obra, independientemente del género, de la nacionalidad, lo que sea, cuando es buena, cuando es algo bueno, es para la eternidad. Y en efecto, yo creo que la propuesta musical de Silvania y de Coco, ahí donde sea que se encuentre, es para la eternidad, ¿no? O sea, pero como, o sea, volviendo, como que tuve el conocimiento a partir de una situación cruel. Posteriormente, en mis divagaciones musicales, encajé con Silvania. Y también me uno claro, a la otra propuesta que es Cielo, es este video en televisión española, y que me trae ciertas reminiscencias en esa parte del sintetizador, no sé, un poco a Joy Division, Claro. Sí, o a New Order con Age of Consent, por ejemplo. Y a mí me encanta ese sonido. Entonces, incluso tienen en el conciertos en vivo algunas como covers de Transmission, por ejemplo, de Joy Division y demás. Entonces, yo a Silvania le empecé a dar duro 2005, 2009 aprox, ¿no? Entonces, en esa época es que empecé a escarbar más toda esta música. Así que como que se fue de manera natural a entrar en mi mundo interior y wow, me adelanto, no sé. 2 veces en mi vida me he chocado con Mario Silvania. Una fue por Michama y Miraflores, pero lo vi de lejos nomás cruzando. Y la segunda fue hace unos meses en Casa Bagre. Y no perdí la oportunidad para ir, darle la mano y agradecerle por la vida música. Qué bacán. Sí, Qué bacán sí, eso. Estaba justamente acompañando, me parece, a Laika Mori, claro, Laika Mori, que es una banda que él ha producido Claro. y que sigue produciendo. Y bueno, disculpe, se me ha extendido, pero es así como llegó Silvania y sigue llegando a mí, porque es como un libro de poesía que lees y relees, siempre hay algo bueno que encontrar. Es imposible no extenderse con este proyecto. Justo hablabas de la belleza de la producción
musical que intenta proponer Mario Silvania, bueno, que en realidad es Mario Mendoza Villaizán, ¿no? Su nombre artístico es Mario Silvania, pero él comenta en algunas ocasiones que la primera vez que él ve el mar con su mamá, con su madre, a la edad de 5 o 6 años, él escucha el mar de una forma muy especial. En esta entrevista que le hace el tío Factos, ¿no? Desliza el concepto de la sinestesia que él ha tenido y desarrolló desde muy pequeño, porque es una condición que desarrollas desde niño, donde percibes el mundo y la realidad y lo transformas en colores, sabores, olores, sensaciones y, bueno, en el caso de Mario, de música. Es por eso que también está impregnado su arte y su música de estas sensaciones tan oníricas, tan extrañas, estas texturas, ¿no? Que acompañan y que a ti te transportan, por lo menos en mi caso particular, y creo que es la intención, te transportan a colores tornasolados o digamos atardeceres, ¿no? Estos colores que él propone, ¿no? Que él propone en su música, y creo que la intención la redondea, ¿no? Está bastante bien logrado. Creo que es un honor para nosotros que él haya regresado al Perú. Vamos a hablar un poco también acerca de la historia de ellos, que haya regresado y que haya seguido produciendo música después del duelo del amigo, ¿no? Con este proyecto que mencionas, Laika Mori. Y luego también mencionaremos un poco también de la vasta producción que han tenido, porque ha sido bastante prolija su carrera musical, ¿no? Es bastante amplio, ¿no? No nos va a alcanzar el tiempo para condensar todo, pero hablaremos también y ya nos enfocaremos en el disco que nos atañe hoy día. Sí, bueno, el día de hoy ha sido, bueno, al menos para mí, un poco complejo y difícil poder elegir un disco sobre el cual hablar, porque creo que en verdad Silvania merecería hablar de su obra en completo, pero sí hay un consenso dentro de la crítica internacional, porque la crítica nacional les ha dado mucha bola a partir de la tragedia, más que nada, en que En Cielo de Océano es el disco de Silvania, ¿no? Y es por eso que es el disco que nosotros tratamos de analizar. Entonces iremos intercalando algunos datos históricos que seguramente Alex nos va a dar, pero este disco en particular tiene algunas características, ¿no? Es dentro del, como que es la arista más clásica del shoegaze, ¿no? Con tintes Britpop. Tiene una estructura bastante sencilla de composiciones realizadas en guitarra. Se nota que ha sido un disco compuesto en guitarra, por lo general me imagino guitarras acústicas, y luego pues revestido de infinitas texturas, ¿no? Todos los tipos de delays que te puedas imaginar deben estar metidos ahí, sí. Y sobre todo porque es un disco del año 92, ¿sí? Y eso hace que haya un hito histórico ahí, pues, porque se menciona que la aparición del shoegaze inicia con el soulaki, ¿no? Perdóname la corrección, sí. Es 93. 93, ¿no? Y bueno, y se menciona esto, que inicia con el soulaki y salió el primer disco de Silvania, que en el 91, 92, que es el anterior en el 90, su primera, 90, el 90 fue. ¿ya? Sale el primer disco, entonces... 92. No, pero en El Cielo de Océano, pero su primera producción fue en el 90. Es antes, porque En Cielo de Océano es el segundo. Uh-huh. Claro, En Cielo es 93. Se tiene el consenso de que la primera expresión de shoegaze a nivel latinoamericano es la de Silvania. Sí, pero incluso podríamos decir que está ahí con Soulaki. Está ahí, ¿no? Para que más o menos quienes nos estén escuchando y tengan una idea, ni siquiera Cerati llegó a tener una experiencia de sonidos a este nivel. Claro, Soda tuvo Dínamo, tuvo, ¿no? Dínamo, pero Dínamo es una cosa más rockera, ¿no? O sea, incorpora elementos de shoegaze y de ruidismo,
pero no llega a este nivel de manejo de texturas del delay como si llegan los discos de Sylvania. Claro, es otro nivel, creo yo. Lo de Cerati, digamos, y lo de Soda vienen de Canción Animal. Uh-huh. Y la disquera le dijo, haz lo que te tenga ganas, yo sé que me vas a dar ventas, ¿no? Y bueno, Cerati y el grupo, bueno, hicieron Dynamo, que en lo personal es un disco maravilloso y me encanta. Y claro, está impregnado de estos sonidos, estas propuestas, ¿no? Que vienen de finales de los 80, comienzan los 90. Pero el mérito de Sylvania, de Coco y de Mario, es haberlo hecho como de un par de desterrados de un país del tercer mundo que se encontraron en Europa, incluso en Madrid le robaron a Coco todo su dinero y luego tuvo que prestarse de algún peruano que encontró por ahí y luego reunirse con Mario y empezar a hacer lo que les da sentido a sus vidas, que es música, ¿no? Y en ese contexto es que empiezan a crear, proponer. Y es como si la tendencia fuera finalmente la que una tendencia que va más allá incluso de la conciencia y demás. Es como si su mano, tú fueras simplemente un medio para expresar esto. ¿A qué voy? A que, como bien dices, Soulaki, el disco de Slow Dive, se habla de que sea el inicio del sonido shoegaze. Bueno, ahí también hay todo un debate. Uh-huh. No es ese que Cocteau Twins, My Bloody Valentine, en fin, no vas a poner en ese plan. Yo creo que lo importante es hablar de lo bueno que es la música. Y el punto es que Sylvania, con todas este origen que no es nuestro, porque viene de nuestro país, Claro que sí. Crearon esta música maravillosa que, pucha, merece ser escuchada, valorada y compartida, ¿no? A mí me gustaría compartir alguna... porque me parece que es un acto de justicia también, hablar un poco de Coco primero. Claro. ¿No? Que Coco Cielo, que es el nombre artístico de Jorge Revilla, ¿no? Coco nace en Lima en el año 1968, ¿no? Cursa la carrera de Historia del Arte en la Universidad Mayor de San Marcos. Sus grandes influencias fueron Arthur Rimbaud, André Breton, Antony Dartot, Martín Adán, acá de Perú. Uh-huh. ¿No? Es interesante también conocer que en tiempos menos tolerantes de los que vivimos hoy, mostraba abiertamente su homosexualidad en dos ambientes particularmente hostiles: la movida subterránea y la Universidad San Marcos. Los performances que se mandaba entre 1987 y 1989, ya sea en el Teatro La Cabaña o en la Escuela de Comunicación de la Universidad. Inclusive en alguna ocasión se subió al escenario con Caos, una agrupación conformada por Daniel F. y Carlos González de Radio Criminal, ¿no? Improvisando con una voz así medio operística, ¿no? Coco Cielo siempre fue histriónico, siempre fue bastante artístico en este sentido. Provocador. Sí, también, ¿no? Y bueno, y hay una realidad, ¿no? En un medio tan imperantemente machista, ¿no? Coco era un subterráneo entre los subterráneos. Él viaja o se va de Lima en el año 1989. ¿No? Es en el año 1990 donde se encuentra con el amigo de la adolescencia, con Mario Mendoza, y ahí forman el dúo Sylvania, ¿no? Forman en 1990, que es una especie de fusión pop con innovación sonora. Eso también es interesante porque las influencias musicales que se manejaron en un principio o desde un principio, ¿no? Incluían a David Bowie, Cocteau Twins, Brian Eno, Brian Eno, Belkins, los Yorks, ¿no? Jesus and Mary Chain, Beach Boys. Entonces, toda una mezcolanza de cosas también entre peruanas y muy de Inglaterra, muy de Europa, ¿no? Para poder tener su propia propuesta, ¿no? Una propuesta que también luego tendría cortes electrónicos, ¿no? Y la apuesta sería justamente lo que mencionábamos en un inicio, que es crear música maravillosa, ¿no? Música hermosa, ¿no? Con Mario en la guitarra, en las computadoras y los sintetizadores,
¿no? Y con Cocó en la voz, en el piano e inclusive cello. Le meten cello. Es una cosa increíble, ¿no? Para la época. Justo comentaban acerca del primer álbum. El primer EP ellos lo lanzan en 1992 llamado Miel, Nube, Hiel. Y en 1993 lanzan En Cielo de Océano, que es el disco que nos ocupa el día de hoy. Estos dos trabajos consolidan al dúo como algo único, unir ambient y pop. Y a medida que van ganando reconocimiento, van haciendo conciertos en todo el territorio español, ¿no? Entonces ahí va... Y hay que recalcar eso, ¿no? Que el reconocimiento era allá. Uh-huh. No, por acá, ni idea, ¿no? O sea, era la época en la que no existía Spotify, redes sociales, nada de eso. Y justamente las entrevistas que da Mario hace presente que llegaron acá por la piratería, ¿no? La piratería, acá la gente under, la gente que digamos es más curiosa con la búsqueda musical, alguien empezó a piratear desde un CD cassettes y circuló así a finales de los 90, 98, 99, ¿no? Y así se enteraron, mira, estos locos son peruanos, ¿no? Y los subtas que estaban con la borrachera de los 80, sí, los conozco. Y ahí empezó un poco a crearse el mito y demás, ¿no? Pero ellos estaban en otra, pues. Se ha creado inclusive la teoría de que, o sea, Sylvania, un proyecto como Sylvania en el año 90 en el Perú no hubiera progresado. No, porque en el Perú que estaba sonando en el 90. Arena Hash. Los no sé quién y los no sé cuántos. No sé quién y no sé cuántos. Pedro Suárez Vértiz. O sea... No. Y ya veníamos atrasados una década con respecto a lo que era la música, ¿no? O sea, las tendencias. Y claro, y es hasta cierto punto razonable, porque la situación política y económica en el país era un desastre, ¿no? Claro. O sea, ellos huyen del Perú justamente por la boyanza, lo que estaba pasando con Sendero, la crisis económica, el descalabro del APRA. Pero se van como unos migrantes de lo último a triunfar a un continente donde van a vivir lo mismo de alguna otra manera, racismo, segregación, muchas cosas a las que, oportunidades, ¿no? Obviamente, seguramente allá le habrá podido ser un poquito más sencillo de repente manifestar su homosexualidad, pero también debe haber sido complejo, porque hay un tema hay un componente racial también bastante fuerte. Sí. Entonces, lo disruptivo en Sylvania era a todo nivel, ¿no? Sí, absolutamente. Y justamente por eso, por más que tomen prestado, y es válido, el shoegaze y demás propuestas musicales de fines de los 80, comienzos de los 90, en la poesía, ya lo mencionaron ahí a Vallejo, a Blanca Varela también parece, a Osvaldo Reynoso, hay una serie de autores y también en lo musical, me mencionaron a los Belkins, a los Yorks, sí. Bandas sesenteras que impensablemente son peruanas y que tienen una, digamos, de alguna manera, y Mario también lo dice, recogen esa herencia. Lo que hacen ellos es no es novedad, o sea, cogen lo mejor de su época, de su generación, tanto fuera, porque por ejemplo también habla de influencia inevitable que tienen los Beatles, por ejemplo, o bueno, ahí también mencionan a Bowie y otras bandas, a Brian Eno, pero también lo propio, porque es inevitable, ¿no? O sea, te impregna culturalmente la música que escuchas en la cocina, cuando estás por ir al colegio, o los sábados cuando ayudas a limpiar la casa, todo eso forma parte de ti, de alguna u otra manera en su propuesta se nota eso, y eso lo hace que sea también tuyo, ¿no? Hay una conexión. Y ¿algún dato adicional por ahí que nos quiera compartir? El nombre de Sylvania, hay una anécdota hermosa. ¿De dónde proviene el nombre de Sylvania? Aparentemente el padre de Mario tenía una noviecita de joven. Su abuelo, creo yo. ¿no? Su abuelo, ¿no? Ajá. Y se llamaba Sylvania. Sí. Y para él, la añoranza de su abuelo con la manifestación del nombre de su noviecita de infancia o de juventud le evocaba mucha dulzura, ¿no? Qué bonito. Y eso lo trataron lo adoptaron y lo llevaron al nombre de su banda, ¿no? Con razón Mario comenta que
él propone el nombre, lo expone y Cocó dijo, sí, vamos, Sí. vamos con ese nombre. Está maravillado, ¿no? Con esa historia que tenía. Qué bonito. Mira, lo que a mí me parece también interesante es el recorrido que el proyecto Sylvania tiene en Europa, porque si bien es cierto, sí tuvieron y enfrentaron estos problemas, estas situaciones que comentabas antes, Jonathan. Claro, ya de ahí su palmarés es absurdo, pero Sí, ya es una cosa que no creo que haya artista peruano que haya podido estar en ese tipo de carteles. mira, por ejemplo, ¿no? ¿Con quiénes ha compartido Sylvania cartel? Por ejemplo, esto Aphex Twin. acá me extiendo. Un nombre, Aphex Twin. No, ya Alex va a dar No, una sí. larga lista. A ver. O sea, es un poco de dato que tengo por acá, ¿no? Que, por ejemplo, ¿no? A ver, en 1995, ¿no? Son invitados a participar en el primer festival de Benicàssim. Es un festival muy conocido en Europa que ya tiene muchas ediciones, y ellos participan en la primera edición. Son también convocados para las noches tecnos del Festival Barcelona Acción Musical, donde presentan una única composición de 40 minutos, ¿no? Ahí telonean en Madrid a Stereolab y Moonshake, perdón, ¿no? En el año ¿Quién puede decir en Perú que ha tocado con Stereolab? No, Claro. pues nadie. Sí, no. Pendejo. Sí. No, nadie. Es una cosa. No, y fue meteórico porque, o sea, han sido tan digamos, han producido tanto y en tan poco tiempo, pero eso lo explica también Mario, ¿no? Dice, yo estoy creando todo el día. Entonces no se me hizo difícil, o no se nos hizo difícil cuando estaba en el dúo con Cocó, poder producir. Por eso que sacaban pues 2 discos por año, un disco cada año, ¿no? Era una cosa increíble. Pero me parece también notable, por ejemplo, ¿no? En el 1997 participan del Festival de Cine de Gijón, ¿no? Y ellos mismos, ¿no? Participan como el fondo sonoro a la proyección de diversos cortometrajes de gente como, por ejemplo, Polanski, ¿no? O sea, los invitaban a este tipo de eventos culturales, artísticos, ¿no? Histriónicos. En el año 2000, una artista muy reconocida llamada Ana Laura Alaes, solicita la participación de Sylvania en su instalación Dance and Disco. Ahora les voy a comentar un poquito esto de las instalaciones porque es muy interesante, es algo que también yo he descubierto recién y me parece muy, muy interesante. Pero bueno, esta instalación Dance and Disco en el Museo Reina Sofía de Madrid, ¿no? En la Bienal de Corea, la artista presenta su instalación Brotel, y en el Museo de Bellas Artes de Buenos Aires presenta otro espacio con música de Sylvania, Liquid Sky. En el año siguiente, 2001, Ana Laura Alaes y Javier Pérez representan a España en la edición 49 de la Bienal de Venecia. Presentan 3 arquitecturas vitales fundidas con la luz, el sonido y el tratamiento del espacio. Esto es muy interesante porque la propuesta de estos artistas es presentar espacios, ¿no? Espacios arquitectónicamente tratados para poder generarte una experiencia sonora, emotiva, visual, ¿no? Y en esa propuesta artística invitan a Sylvania. Entonces fue tanto digamos, la amistad y la cercanía íntima que tuvieron estos artistas, que fueron los Sylvania invitados constantemente por esta reconocida artista, ¿no? Ahora, en esta presentación del 2001, Cocó amenizó con una sesión de DJ la fiesta del pabellón español de la Bienal de Venecia. Este acto, y esto también es interesante hasta qué instancias llegaron, ¿no? Este acto fue organizado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de España. O sea, esta gente que estaba en la crema de por allá, ¿no? Artística, ¿no? Los solicitaba para poder tocar y amenizar, digamos, con sus sesiones de DJ y con su musicalización, porque había algo especial pues en ellos. Había algo que realmente tenía un valor muy alto, y por eso fueron convocados en este tipo de eventos. Hubo mucho más, ¿no? Creo que el tiempo se me va a ir. Han compartido cartel, solamente para mencionar, con Jesus and Mary Chain, con los Chemical Brothers,
con Blur, con Sweat, incluso con, bueno, Stereolab, no, sin lugar a dudas. Incluso que ya como DJs más adelante, con Placebo, con Radiohead, con Oasis, Aphex Twin. Aphex Twin, ya, Outrek, sus tan queridos Outrek. Entonces, no debe haber ninguna banda peruana, ni artista peruano que haya llegado a esos niveles de codearse con el primer mundo de la música alternativa. No, pues no tenemos acá, ¿Ya? no tenemos. Y eso nació de dos patas que escaparon del terrorismo. Y de un país que no tenía ningún tipo de condiciones para que ellos puedan expresar su arte. Es un país fallido. Y llevaron nuestra literatura, llevaron nuestra cosmogonía, llevaron nuestras inquietudes a los ojos de todo el mundo, ¿no? Nuestra identidad, diría yo. Sí, Porque... y eso lo revisten, porque creo que sí tenemos que hablar un poquito más del disco, muchas capas de texturas provocadas con delays dentro de una composición sencilla, porque las composiciones detrás de todo esos muros de sonido y de ruido son bastante simples. Son acordes de sol, de la, de re, que se nota que Mario no es pues un tipo muy dotado en la composición con la guitarra, y eso lo revisten y lo vuelven a revestir y le ponen más capas, y ahí es donde está el vuelo de los dos. Sí. Sí. ¿No? Y las letras que son absolutamente surreales, ¿no? Para muestra un botón, el inicio de Trilce con soñé que el sol dormía disolviéndose en el mar. Claro, no es, ahí hay mucha... O sea, ese es Mario Sí. mirando con su mamá el mar, Sí. ¿no? Y viendo una puesta de sol. Sí. Es Y exactamente para eso. él eso es su mamá, es su mar, seguramente el mar de acá de la Costa Verde o de Barranco, y es Vallejo. No, y también está el fantasma de Martín Adán. Sí, pues, entonces todo ¿Y es como que se cierra el círculo, ¿no? Pucha, es bien onírico lo que están representando, pero también es súper real. Y hay un tercer elemento que no se nos está escapando. La propuesta visual de sus álbumes dan un adelanto de lo que te espera al momento de sumergirte en su sonido. Por ejemplo, en la portada de En Cielo de Océano, el nombre mismo ya te sugiere algo, pero ver la portada es... se me viene a la cabeza lo que mencionas, el surrealismo, ¿no? Algo que está en el inconsciente, algo que no está sujeto a lógica, sino a quizá lo más recóndito que quieras ocultar, qué sé yo. Por momentos es música que te desnuda. Es una portada que es como que un Dalí en LCD, ¿no? Sí, Ya, Una pero cosa- también hay un tema, hay un punto bien interesante ahí, porque las portadas, todas las portadas que ellos han sacado han sido manejadas analógica y manualmente. Son dibujos, ya, estamos hablando de son como fotografías. en los 90s, ¿no? O sea, Claro, pero ya habían computadores, ya podrían haber hecho... No, o sea, ha sido todo como muy manual todo. ¿No? Eran, artesanal. artesanal, sí. Y esa es parte de la magia también de... Sí, definitivamente. Son de la artistas propuesta. hasta multidisciplinarios, ¿no? Sí. Y eso es interesante. Como esta flor, húndete en el agua más sucia del alma y ve a Dios. ¡Wow! O sea, yo leo eso y siento la portada. Sí. ¿No? Sí, Que en ¿no? la parte de arriba es como que hay una suerte de ángeles invertidos y hay una suerte de un subnivel acuático donde están hundiéndose unos tallos con unos pístilos. Una cuestión absolutamente surreal, ¿no? Yo creo que hay mucha gente que nunca ha escuchado de esta banda y demás. Se van a hacer un favor si lo escuchan, digamos así, ¿De un tirón? sin preparación previa, digamos. Pero yo creo que te va a dejar espacio en las letras, en su propuesta visual, en todo, para querer escarbar más. ¿A qué voy? A que, pucha, te vas a curiosear o vas a querer indagar más en poesía. Mm. Vas a querer incursionar más en fotografía, más querer ir un poco más en el teatro. Y A mí me vas pasó, yo te comento, a mí por ejemplo me hizo leer César Moro. Pucha, un poeta maravilloso. Sí, entonces, porque yo lo relacionaba mucho, las letras de Silvania con Moro, ¿no? Y hay una aptitud también
explícitamente homosexual de Moro en su momento, que también fue sumamente disruptivo. Y una vida bastante ¿No? sufrida. ¿no? Y más o menos por ahí también va el tema de Cocó, ¿no? Claro. Entonces es interesante todas esas aperturas que te da este dúo, ¿no? Claro, te retan, ¿no? Porque te deja la curiosidad, es como que te mandaran a hacer la tarea. Haces la tarea, vuelves y dices, puta madre, entendí mejor el tema o lo sentí más. Es como si le pusieras un aditivo. Un aditivo es una sustancia que hace que aquello con lo cual actúa cobre mejores o mayores propiedades, otras distintas a las que se proponía el experimentador. Algo así, me imagino. El último proyecto de este dúo, justamente ustedes lo mencionaron, se llamó Cocó, ¿no? Cielo. Lamentablemente, Cielo, perdón. Lamentablemente el 28 de septiembre del año 2008, Jorge Revilla, Cocó Cielo, fallece luego de un absurdo y terrible asesinato, ¿no? Dos sujetos que había conocido y llevado a su casa después de una fiesta, ¿no? Lo golpearon y torturaron hasta morir. Un año antes nada más había regresado aquí a Perú para un DJ set, ¿no? Había hecho una sesión de DJ, aquí había mezclado. Sin embargo, en España, parece, ¿no? Sí, sin embargo Silvania nunca tocó en Perú. Sí. Nunca llegaron a hacer música en vivo aquí. Bien, ¿no? Contradictoria, ¿no? La manera en cómo tratamos a nuestros artistas. Sí, ha sido trágico ese final, porque luego se sabe que Mario, después de ese hecho terrible, entró en depresión, perdón, entró en una depresión, entró obviamente en un shock, no pudo ya producir, y es después de algunos años que retoma, ¿no? Que retoma. Yo creo que de alguna manera también las ganas del artista, el fuego artístico no se apaga, ¿no? Y nosotros, tuvimos la oportunidad con Ronald de ir a un concierto de Beach House aquí en Perú. 2022. Y el telonero fue Mario. Sí. E hizo un set que estaba impregnado de Cocó por todas partes, ¿no? Hay una devoción del amigo. Y fue muy bonito, fue un gesto muy desprendido de él, tenerlo a Cocó como si estuviera con él tocando. Sí. Y la conexión con el público fue real, y al menos yo, desde mi subjetividad, puedo decir, yo sentí que Cocó estaba ahí, ¿no? Y también fue una suerte de reivindicación, porque todo este evento trágico que menciona Alex, y en el que creo que no vale la pena ahondar, pero sí hay que denunciar que las autoridades españolas fueron sumamente indolentes. Claro. Y los culpables recién han pagado pato hace un par de años. Una cosa horrenda, ¿no? Sí. Y bueno, esa reivindicación que nos dio Mario, y ese poder de alguna manera u otra presenciar al dúo en su tierra natal. Qué hermoso, ¿no? Y la manera en que la gente lo recibió. La gente, y sobre todo la gente de Beach House, que salieron a abrazarlo antes de tocar, ¿no? A acogerlo, porque se notaba que Mario estaba con las pulsiones latiendo a flor de piel. Pletórico de emociones. Entonces, fue muy hermoso, muy, muy conmovedor. Fue como que cerrar un círculo de dolor con una realización bastante plena. Y no queda ahí, él, a nivel de propuestas musicales recientes, juveniles, tiene un respeto y un aprecio enorme, que le cuenta en sus entrevistas, ¿no? Chibolos de 16, 17 años. No, es más, es un músico que se da la posibilidad de ser antisistema, porque comercia sus discos él mismo. Claro, sin intermediarios. Su música actual no está en Spotify. Despotrica de Spotify, ¿no? Sí. Para tú poder conseguir un disco del Silvania actual, tienes que escribirle y decir, oye, quiero un disco tuyo, ¿no? Sí. Y hay una transacción manual. Ajá. Por ejemplo, se viene a la cabeza hace años, Javier Amena, en uno de esos conciertos, me parece que aprovechó en ir y visitar a... Claro, es que... una especie de peregrinación, si se quiere, ¿no? Sí. Vino acá a Perú para hablar con él. Hay una entrevista bien bonita en YouTube está, ¿no? Donde habla Javier Amena con Mario aquí en Miraflores, Barranco. Sí, toca un cover de Janet, de Oye Mamá, Oye Papá, muy, muy linda, por cierto, se la recomiendo. Y bueno, como para ir a
aterrizando un poco más en el disco, porque nos perdemos, porque en realidad Es la trayectoria es inevitable perderse. Sí, como sus canciones, uno se pierde. Lanzo la pregunta de rigor, ¿no? ¿Qué canción del álbum en Cielo de Océano es el que más lo golpea, el que más los reta? No sé. Voy a comenzar. O sea, yo ya he mencionado de mi amor por Trilce, porque ese fue como que el flechazo inicial que tuve con Silvania propiamente. Pero reescuchando el disco y valorando todas sus aristas, yo me quedaría con Oval y Margarita de las Galaxias. Que es una suerte de proto No Surprises, ¿no? Entonces, Escucha, ya sé por dónde vas. Sí, y no, pues, hoy en día hay una serie de émulos de shoegaze. Tenemos una banda de, hay como de amigos que se llama movida. Solenoide, Ajá. que tiene que ver mucho con Silvania. Saludos. Sí. Y obviamente, y es más, Mario los ha producido, ¿no? Claro, y de hecho que ellos suenan como el viento. Una Sí, cosa así. entonces, hoy en día Mario es un personaje de culto. Sí, merecido. Muy merecido, y qué bonito que lo tenemos aquí entre nosotros, y siempre apostando por nuevas bandas, por gente joven, como él dice, mi público son chicos de 16, 17, 18 años. Esa anécdota hermosa con los membrillos, que ¿Cuál es la anécdota esa? estaban los membrillos nerviosos de estar frente a él, ¿no? Como si estuvieran viendo una figura mítica, ¿no? Claro. Y lo que Mario se sorprendía era: este niño de 16 años se sabe todas mis canciones. Claro, le dijo, no, canchero, yo te toco cualquier canción de Que Silvania. un niño de 16 años se sepa tu discografía entera en guitarra. Qué vaca. Bonito, pues. Ese es el legado, Entonces, obra. Wow. Es algo que sorprende. Bueno, por ahí iban mis temas. No sé, tú, Alex. O sea, para comenzar, el disco es una hermosura, es una pieza hermosa. Si tuviera que recomendar, yo recomiendo escuchar desde Trilce hasta Marlene de las Galaxias de un tirón y varias veces, porque va a ser inevitable repetir. Sí, y vas a encontrar detalles, y detalles, y detalles, Sí. y detalles. Yo acá hice un par de apuntes con respecto, y acá, bueno, no sé si es una lástima o es una hermosa casualidad en todo caso, ¿no? Porque acá he coincidido con Jonathan, ¿no? Trilce y Oval son, me parece, los temas, ¿no? Yo tengo acá un par de apuntes con respecto a este par de temas. Trilce como un paisaje profundamente ambiental, decadente, melancólico y precioso. Dolor y éxtasis interior en sonidos líquidos y coloridos, ¿no? Es más o menos ahí también lo que he encontrado. Y en Oval, para mí, ¿no? Es un sonido que evoca a la noche en Bohemia, ¿no? Bailar es para mí, ¿no? Es bailar con los ojos cerrados, rodeado de colores tornasolados, ¿no? Para mí es una experiencia así. Lo que yo creo es que cada uno de los temas en Cielo de Océano va a generar este tipo de sensaciones, de emociones. Es fácilmente encontrar eso, y eso es lo lindo también, que a pesar de las capas y capas de sonidos, hay una simpleza también en la propuesta, que toca una fibra muy, muy mental, muy emocional y muy espiritual, ¿no? Yo es un disco que recomiendo escucharlo de principio a fin. Pero bueno, esos serían mis temas. Sí, a mí en el disco se me viene la idea de como una especie de humo tentador que te llama, que es delicioso atravesar y te encuentras cada vez con diferentes tesoros. Y la canción que para mí me remite pucha, el pico que más me gusta llegar en el disco, y ya lo he mencionado, es Oval, ¿no? Oval para mí es como una especie de libélula revoloteando en tu cabeza, Qué bacán. y de golpe te lanza el reto, ¿no? Y hacer ese elemento introductorio no es fácil, ¿no? Claro. O sea, hay una manipulación, es una máquina, sí. Ya estás procesando un sonido, sí, pero no es fácil llegar a eso. Y no es casual, justamente la letra habla de eso, ¿no? O sea, te crea la imagen y bueno, para mí es una jodida libélula que te está lanzando el dardo de ser o no ser capaz de amar, en fin, o de ser amado. En fin,
el cuchillo puede estar en tu mano o en tu garganta, depende. Y bueno, Mario niega de que él dice que la música siniestra, la música post-punk, no gótica, no es de su agrado. Pero a mí en lo particular, en Oval, encuentro momentos así de como de sigilo, de una especie de alguien que está mirando a las oscuras a la Te está espera de un ganando ataque. el Joy-Divisionismo, te está ganando. Puede ser, pero, o sea, yo hablo de, ya más allá del sonido, de la letra, hablo de la sensación que Sí, me te deja. entiendo, claro. Oye, de repente Y- voy a patear la pelota fuera de la cancha, pero ¿no hay un poquitito de YouTube ahí también? No, eso sería No, no. Bueno, sacrílego. ya, Eso la sería pateé. sacrílego No. para Mario. No. La Que no nos- pateé, pero... Vamos a tener que editar esa parte. Es más, yo lo digo, Silvania es mejor que YouTube. Yo también. No, yo no, Y eso no- que yo escucho más a no YouTube que al hombre. propuse eso. Ya, pero dejémoslo, que dejémoslo como anécdota. Sí. Y bueno, Está bien, ya está antes de seguir divagando más, reitero mi humilde consejo, propuesta para el que oiga y tenga oídos para oír. Dense la maravillosa oportunidad de escuchar a Silvania. Por favor. Sí. Pero más de un disco, ¿no? No, Sí. la obra entera, pero Sí, este no, disco en este particular disco en es un buen particular. inicio para Ujú. el Sí. antes y el después de este par de... Sí, y Peruanos, no choteen ¿no? el hit del disco, si podemos hablar, busquen la memoria. Ujú. Denle Es muy amor. bueno, es denle amor. buenísimo. Sí, buenísimo. es un buen gancho. Sí. Sí. Pero ya bueno, acá nos hemos perdido con otras... Y si por ahí escuchan el disco, a ver si nos comentan en la casilla de comentarios, a ver qué les ha parecido. Sí, sí. Estaría bueno eso, ¿no? Saber Sí. qué opina la gente ahí Sí. del disco, si es que lo escuchó por primera vez o ya lo escuchó antes. Sí, ya me han acusado de yo divinicionismo, pero bueno, ya lo asumo. Bueno, ha sido un gran placer, compañeros, poder discutir y hablar de este hermoso disco. Es bueno que lo vean, lo descubran nuevas personas. Sabemos que todavía es un disco muy marginal, pero bueno, este es nuestro pequeño aporte. Y nos toca dar la trivia de nuestro siguiente episodio. Y tiene que ver básicamente con una cantautora que ama a John Lennon y a Javier Heró Y a Roberto Bolaño. también. Ahí lo dejamos. Muy bien. ¿Sí? Muy bien, muchas gracias Ronald, muchas gracias. Gracias, Jonathan. Alex. Siempre es un placer conversar con ustedes acerca de música, que es lo que nos apasiona. Sí, definitivamente. Y gracias a Mario y a Coco. Ahí- Gracias. a ustedes. Gracias, Coco. Gracias Coco, sí, Para ti. sí. Chao. Chao.